Ok, bueno, el tema del que vamos a tratar en esta clase es derecho procesal. Vamos a iniciar con un poquito de teoría general del proceso. Vamos a iniciar viendo bien. En la sociedad observamos que las personas tienen un sinnúmero de necesidades. Estas necesidades son satisfechas a través de bienes. Aquí podemos observar a una persona, esa persona tiene necesidad. Todas las personas tenemos diversas necesidades, desde personales, de seguridad social, de un lugar donde habitar, un vehículo para trasladarnos, un trabajo. Esas necesidades se convierten en un bien, o lo llamamos bienes, y luchamos o nos buscamos todas esas personas obtener esos bienes. A ese objeto de tener ese bien lo vamos a denominar interés. En el momento en el que una persona identifica un bien como apto para satisfacer esa necesidad que es de la que estamos hablando, surge una relación entre esa persona y el bien. A esta relación que vamos a denominar interés. El problema está en que los bienes son escasos, por lo que ocurrirá con mucha frecuencia, si no es que en muchas cosas, y lo vamos a ir viendo a través de las clases, y de hecho lo vemos en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, que más de una persona identifica ese bien como propio o lo quiere como propio. Por lo tanto, y en ese momento surge lo que llamaríamos en derecho procesal un conflicto de intereses. Estamos hablando que un conflicto de intereses aplica para todo caso. Y para ese caso voy a poner algunos ejemplos. Un trabajo. Todas las personas queremos un trabajo. Ese trabajo es el interés. Resulta que todas estas personas queremos ese bien y entonces tenemos interés en tenerlo. Obviamente ahí va a haber un conflicto de intereses. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mostrar las mejores actitudes y las mejores cualidades para obtener ese trabajo. Un vehículo vamos a demostrar que a lo mejor el historial crediticio es mejor el mío que el de esa persona. O un terreno, a lo mejor yo tengo más derechos en esa propiedad, en ese terreno, en esa casa, porque a lo mejor era de mi abuelo o era de mi bisabuelo, yo tengo más derechos. En derecho procesal vamos a observar o vamos a poder observar que esos derechos, ese conflicto por ese interés, lo vamos a aterrizar en un proceso judicial, que en este caso va a ser el derecho procesal. El surgimiento de un conflicto de intereses genera un riesgo que las personas quieran resolverlo a través de medios no pacíficos. El derecho y el iuris nos permite o nos otorga una clase de derechos legales, de acciones legales, y más adelante vamos a ver que la palabra acción es imprescindible en esta materia. Nuestro estado jurídico nos dice, vamos a poder observar de quién tiene más derechos sobre ese interés y quién no lo tiene y cómo lo vamos a demostrar. Pero también hay formas de hacerlo de manera fuera de derecho, de manera por nuestra propia mano. Anteriormente, cuando nosotros tocamos el tema de derecho romano, pudimos o llegamos a ver que en alguna de las actitudes de ese momento era
lo que llamaban el ojo por ojo y diente por diente. Con el paso del derecho y la necesidad que teníamos de ser regulados, bueno, se fueron creando las leyes que venimos arrastrando desde el derecho romano, que pudimos ver en clases del cuatrimestre pasado, y bueno, llegamos a lo que es el derecho procesal, que fue un modo o un recurso de evitar la violencia eh, entre particulares, y por eso se inventaron las reglas o leyes, que nosotros en derecho llamaríamos leyes. Aquí podemos observar en la imagen que yo les estoy poniendo, es un conflicto de intereses, lo que aparece en la parte de arriba y abajo son unas reglas. Para ese tipo de imágenes que nos enfocan o nos llevan o nos pueden trasladar a un acto real de la vida real, que nosotros cuando litiguemos, se puede ver, es un día a día, obviamente por eso tenemos trabajo, porque vamos a resolver ese conflicto de intereses. Ahorita estamos hablando de una generalidad, no solamente del derecho civil, estamos hablando de una teoría del proceso para cada materia, llámese penal, llámese civil, llámese laboral, tienen su propio procedimiento. Pero al final del día, las reglas, las leyes están siendo generadas para esa situación, para obtener ese privilegio de quien merece ese interés más que la otra persona, intentando obviamente proteger a ambas partes y no dejar en estado de indefensión ninguna. Las reglas forman lo que denominamos en derecho mexicano el derecho objetivo. También pudimos verlo en algunas clases anteriores, la definición de derecho objetivo. El derecho objetivo es el conjunto de normas y ordenanzas que prescriben una obligación, que imponen una conducta o una resolución legal a una situación o personas determinadas. Son las formas jurídicas a las que imponen las sociedades la obligación activa, es decir, la obligación de hacer, y las pasivas, la obligación de no hacer. Cuando nosotros también en clases anteriores vimos que teníamos derecho a hacer, a no hacer, y vimos las diversas acepciones de esto. El derecho objetivo son como tal las leyes. El derecho objetivo mexicano establece que la Constitución Federal es un sistema democrático. Es decir, se refiere al conjunto de normas jurídicas que regulan el sistema democrático mexicano. El derecho objetivo son las leyes que vemos plasmadas, obviamente en nuestra Carta Magna, que sería nuestra primer ley, y de ahí las sucesivas, hasta llegar a un código procesal, llámese un código procesal civil, un código procesal penal, y en el transcurso de diversas materias vamos a ver que no todos los derechos tienen código procesal. Se aplica, caso por ejemplo de derecho mercantil, no tiene un código procesal, sin embargo tiene otras alternativas, y también se aplican de manera supletoria otras leyes, que también vamos a ir tocando con detalle. El derecho objetivo es la norma y el derecho subjetivo es la facultad que nos da esa norma. Villoro Toranzo, un jurista muy conocido, sostiene que el derecho objetivo es un sistema de normas que rigen la obligatoriedad de la vida humana en sociedad. Por su parte, el derecho objetivo es la función, el derecho subjetivo es la función que nos da el derecho objetivo. Un ejemplo que les puedo mencionar, el derecho de manifestarse. Todas las personas, dice nuestra Carta Magna, que tenemos derecho de manifestarnos, y ese sería nuestro derecho subjetivo. Puedo ir a manifestarme y me pone una limitante, que sería el derecho objetivo, que es lo que se refiere a cómo me puedo manifestar. No puedo alterar el orden público, no puedo destruir la propiedad privada, no puedo agredir a las otras personas que se manifiesten conmigo.
Por lo tanto, el derecho objetivo es la norma, el derecho subjetivo es la facultad que me da esa norma con ciertas restricciones que están reguladas por esas leyes. El derecho subjetivo proviene de la palabra subjetivo como sujeto. Es la facultad que nos da como personas susceptibles de ser reconocidas por ese derecho. Cada una de las reglas durante el proceso elige ciertos conflictos de intereses y establecen la forma en la que cada uno de estos conflictos debe ser resuelto. Lo comentaba hace un momento. Por ejemplo, para un asunto penal, esa regla se va a elegir por el derecho penal y para un proceso o un procedimiento en derecho civil, para una cuestión de un contrato, para una cuestión de alimentos, para una cuestión de un inmueble, lo vamos a hacer por medio del derecho civil. Para hacerlo, elige a cuál de esos intereses en conflicto debe de proteger. Les pongo un ejemplo, caso de alimentos. En el caso de alimentos, vamos a llevarlo a cabo por medio de un procedimiento civil, más específicamente por medio de un procedimiento familiar que forma parte del derecho civil. Y la norma que nos va a regir va a ver quién tiene el mayor interés. En ese caso, siempre protegiendo sobre todo al interés de los menores, porque está tutelado y protegido por el Estado. Todos están protegidos, pero tiene mayor acepción siempre el menor. ¿Por qué? Porque es más vulnerable, porque tiene mayores desventajas ante un mayor y porque es su obligación. Porque nuestra Carta Magna y nuestras cuestiones de derechos humanos, protección a niñas y niños, así lo marcan. Por lo tanto, el derecho procesal va a determinar a quién va a proteger esa norma que nos está dando. El proceso, como tal, enfocándonos al proceso, es un medio a través del cual el particular, llámese como se llame, en la materia en la que sea, más adelante vamos a ver que se llama actor y demandado en derecho civil y en otros derechos o en otras materias tienen otros nombres. Pero esas personas, esos particulares van a hacer valer ese derecho que les prevalece sobre ese interés, sobre ese bien que satisface sus necesidades mediante un proceso. Para que satisfaga ese derecho y esa necesidad y sea cubierta. Esa entidad a la que se van a ir es el Estado y el proceso es un conjunto de actos procesales que se verifican a través de un órgano jurisdiccional. Ese órgano jurisdiccional es el Estado, a través de los miembros del Estado, en este caso el Poder Judicial, que nos representa a nosotros como particulares, que dirime esas controversias y da ese bien a quien cumple con los mayores requisitos, a quien considera desde el proceso que le conviene. Además de que ese órgano jurisdiccional tiene que tener ciertas características. Obviamente tiene que ser imparcial, porque no tiene que mediar ningún interés de que una u otra persona obtengan ese interés. Y asimismo tiene que tener la fuerza para hacerlo ejecutar. Es decir, después de que ya resuelve ese proceso, lleva a cabo ese proceso, ese procedimiento, se verifica quién tiene el mayor beneficio sobre ese interés, tiene la obligatoriedad de hacer que la otra parte cumpla. Tiene que tener la fuerza de hacerlo cumplir si fuera el caso de que se negase. A nosotros llevar a cabo un proceso, la finalidad del mismo es el restablecimiento de la paz social. Decíamos arriba que el hecho de que una persona tenga el mismo interés sobre un bien puede generar un conflicto o genera un conflicto de intereses, y ese conflicto de intereses
daña la estabilidad social, llámese desde una familia, llámese desde un trabajo, llámese desde un municipio, llámese desde particulares o incluso entre estados. Hay también procesos en los que estamos involucrados, inclusive hasta naciones. ¿Por qué? Bueno, pues están lastimando la paz social o esa tranquilidad que normalmente, como diría Carlos Marx, no existe, o si existiera tendremos un orden perfecto. Y bueno, no siempre se tiene ese orden perfecto. El proceso tiene esa finalidad. A través del tiempo el proceso también ha ido cambiando. Vamos a poder observar, y más adelante lo vamos a poder checar, cómo a partir de ciertas observaciones, de ciertos estudios que se dieron en otros países, en los cuales nos basamos, como en su principio fueron América Latina o Estados Unidos, el proceso ha ido teniendo modificaciones. Actualmente tenemos en la mayoría de las materias un proceso oral, y antes pues todo era un proceso escrito. Esto con la finalidad, bueno, de que ese restablecimiento de la paz social pues sea de manera más rápida y de que no se gaste también tanta economía en vano. ¿Por qué? Anteriormente, bueno, todo era por escrito, era demasiado tiempo, demasiado tarde los procesos y un objetivo también del proceso, bueno, es hacerlo de manera rápida, de manera expedita. Entonces, dentro de los estudios que se llevaron a cabo y de la satisfacción que se tenía en los países que ya se llevaba, bueno, se dio cuenta de que el procedimiento oral o el proceso oral era mucho más efectivo en ese sentido. Para entender lo que es el proceso, primero es necesario referirse al concepto de litigio, el cual no es un concepto esencialmente procesal, porque todo proceso presupone un litigio, pero no todo litigio desemboca indefectiblemente en un proceso. Nosotros, cuando empezamos a estudiar la carrera de Derecho, una de las primeras palabras que vienen a nuestra mente, a nuestros conocidos, a lo que estudiamos, es la palabra litigio. La litis. La litis es esa controversia que estamos viendo arriba. El litigio es cuando dices, ese predio es mío, y la otra persona dice, ese predio es mío. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Un conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses lo vamos a denominar litigio. El proceso necesita de un litigio para que pueda llevarse a cabo, aunque más adelante también, o dentro de esta clase podemos observar que hay procesos que no necesariamente llevan a cabo un litigio, que son como las jurisdicciones voluntarias. Sin embargo, bueno, hay una situación y sigue habiendo un conflicto por un interés, pero no hay una contraparte. El litigio solo aplica en el procedimiento civil, según ciertos autores, ya que en el proceso penal se debe utilizar el término controversia. Litigar viene de litigio. Sin embargo, bueno, cuando por ahí nosotros hacemos el comentario, oye, eres abogado, te dedicas a litigar, no especificas qué materia. O inclusive dices, solo litigo civil o solo litigo penal. ¿No? Al final del día es como cuando las personas se refieren a una demanda y a una denuncia. Dicen, por ahí una demanda penal. Y pues no, denuncia es penal, demanda es civil, demanda también es mercantil, demanda es laboral y denuncia es exclusivamente penal. Pero bueno, de repente podemos observar en nuestros conocidos o cuando llevamos algún proceso que son términos mal empleados. Pero litigio, bueno, siempre vuelvo a repetir, preguntan, ¿eres abogado litigante? ¿A qué se refiere? Bueno, se anda resolviendo precisamente esas controversias entre particulares o entre Estado y particular, particular y Estado, o entre empresas. Eso sería la parte de litigar.
El litigio forma parte de los conflictos sociales o la sinergia social, pues es el choque de fuerzas contrarias, una de las características más importantes que tiene toda sociedad. Cuando dicho choque de fuerzas se mantiene en equilibrio, el grupo social progresa o al menos se conserva estable. Pero cuando las fuerzas se mantienen en equilibrio, ello se convertiría en un síntoma patológico social. Es decir, el grupo social entraría en crisis o se estancaría. Es como cuando viene una situación económica. Dicen que para que nos mantengamos, tiene que haber un superávit, un déficit y ese tipo de cuestiones. También para que una sociedad avance, tiene que establecerse o tiene que existir, desafortunadamente, ese choque de situaciones. Ahorita, por ejemplo, nosotros vemos que hay un sinnúmero, tenemos una situación de pandemia y sabemos que los juzgados no están abiertos, se cerraron antes de tiempo, hablando de materia civil, mercantil y laboral. Se cerraron antes de tiempo los juzgados antes de vacaciones de diciembre por el tema de contingencia. Se iban a abrir tentativamente una semana después otra semana y ahorita están cerrados tentativamente hasta el 2 de febrero. Se ha implementado actualmente en los juzgados una situación en línea. Ya podemos checar expedientes ahí por línea, ya podemos inclusive revisar acuerdos. Siempre, bueno, de unos años para acá se podía revisar acuerdos en línea o ver que salió tu acuerdo pero no revisarlo. Ahorita si ya estás dado de alta en el Poder Judicial, si ya tienes tu cédula electrónica, bueno, puedes estarlo revisando. Sin embargo, bueno, pues no se puede todo, no se pueden presentar demandas y hay una situación de conflictos mayor a la situación que se está resolviendo. Todos estos meses, o todo este mes, todos estos días que no ha habido, imagínense cuántas personas han querido divorciar, cuántos papás o mamás han dejado pagar pensión alimenticia, cuántas empresas ya inclusive se declararon en quiebra y no han podido liquidar a sus trabajadores, o cuántas personas no han sido despedidas y quieren ir a hacer su demanda por ese despido que a lo mejor podrían denominar injustificado. Aquí viene un conflicto mayor o superior, que es poner entre la prevalencia de la salud o el decidir sobre esas cuestiones civiles. Una cuestión civil, por ejemplo, en materia de alimentos, dice que los alimentos son de implazable su cumplimiento. Sin embargo, si, por ejemplo, estás depositando en el juzgado tu pensión, pero ahorita no hay juzgados, en teoría lo que tendrías que hacer es ir guardando tu dinero y en cuanto se abran depositarlos. Pero estamos de acuerdo que la otra parte, la que es la receptora de esos alimentos, pues no los está teniendo. Entonces es un conflicto fuera de nuestra naturaleza, porque es la primera vez que pasa esto, pero sobrepasa las características humanas de ese proceso. A lo mejor, probablemente después de esto, pues todos nos involucremos más en una situación en línea, en una situación en la que estemos menos físicamente en los juzgados y todo lo podamos hacer desde una conexión a internet. Eso sería bueno. Yo creo que es una de las cosas que se va a implementar dadas las circunstancias. Y bueno, por ahí si alguno de ustedes litiga, sí es importante que ya estén en esta parte de lo electrónico. El proceso viene a ser un instrumento para solucionar cierto tipo de conflictiva social. Ahorita no tenemos procesos activos. Bueno, sabemos que nunca cierra un ministerio público. Sin embargo, bueno, también están rezagando todas las situaciones, digamos, que se pueden resolver de manera más rápida. Entonces hay que sacarlas porque al final del día aquí la situación de salud pues es muy grave y prevalece
ante esas cosas, digo, pero no por eso deja de haber gente que choca, gente que atropella, gente que muere a lo mejor en una situación poco común, y bueno, hay que ir resolviendo esa situación. Carneluti es uno de los autores que más vamos a checar. No he podido descargar el libro del profesor Carneluti, es un libro muy pequeño, pero me gustaría que en su oportunidad los alumnos lo leyeran. Es un libro muy bueno. Y él comentaba que el litigio, o él, para él, el litigio era el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro. Vamos a definir lo que es pretensión, pero el simple concepto de Carneluti nos los dice. Iniciamos nosotros en el cuadrito, recuerden, era una persona, esa persona tenía un interés, una necesidad, esa necesidad se satisfacía con un bien y por lo tanto le salía el interés sobre ese bien. Para que haya un litigio, otra persona tiene que haber tenido también una necesidad y ver ese mismo bien y interesarse por ese bien. Ahora, ambas partes, ambas personas pueden tener el mismo interés sobre ese bien, sobre cubrir esa necesidad, pero no ambas personas pueden interesarse en reclamarlo. El reclamar ese derecho sobre ese interés lo vamos a llamar pretensión. Yo pretendo ser el dueño de ese terreno porque yo considero que es más mío que de nadie más. O yo pretendo demandarle al papá de mis hijos la pensión alimenticia porque considero que él tiene la obligación de mantenerlos. El litigio viene cuando la otra persona dice, en el primer ejemplo que puse, no, ese terreno es más mío que de ella. O el papá dice, no, la mamá que los mantenga, o que se mantengan con lo que les dé, o que no son mis hijos, o etc. La pretensión que yo tengo de hacer cumplir a la otra parte ese derecho, la voy a hacer valer mediante un procedimiento. Cuando esas personas se conflictúan, lo vamos a llamar litigio, que es la intención de tener una situación mediante un conflicto de intereses. Y vuelvo a repetir, hay conflicto de intereses en todas las materias. Ejemplo de un patrón, yo pretendo que me corrieron, me despidieron, yo creo que es injustificadamente y quiero hacerle valer al patrón que me debe tanto dinero. ¿Por qué? Porque no solamente le trabajé un año, le trabajé 10 años, además porque hay pandemia, además porque a lo mejor le di los mejores años de mi vida, qué sé yo, lo que pudieras argumentar. Esa es mi pretensión, que la empresa, llámese como se llame, me pague por el hecho de haber trabajado X cantidad de años, por el hecho de que yo no hice mal las cosas, me despidieron porque ellos lo consideraron así, o porque la empresa está en quiebra, o porque le caigo mal al jefe, lo que sea. La resistencia de mi jefe o la resistencia de la empresa va a decir, no, no te debo tanto, o no te debo nada, o sabes qué, no, pues no te despedí injustificadamente. Sí habías cometido ciertas omisiones en tu trabajo y por ende te despedí. Vamos a enfocarlo todas esas situaciones que en su momento, cuando hagamos una demanda, vamos a ver todas esas situaciones, las vamos a enfocar en esos documentos, llámese llamados demanda, para hacerlos valer ante un órgano jurisdiccional. Que, volvemos a repetir, ese órgano jurisdiccional viene del Estado. Carnelotti también decía que existen dos polos que chocan. Por un lado está el contrato, donde hay un pacto de fuerzas, y por el otro lado el delito, donde se rompe ese pacto de fuerzas. Cuando nosotros nos contratamos con la empresa y nos dicen nos van a pagar tanto y vas a hacer esto, y dices está muy bien, estoy muy contenta, la empresa está muy contenta con tu trabajo, está ese contrato. Nosotros en Derecho Civil pudimos ver lo que era un contrato, aquí lo estamos llamando de manera general.
Pero cuando ese contrato se rompe, ese pacto se rompe, es decir, o págame más, o ya no trabajo, o te corro, entonces ese pacto se rompe y viene lo que también estamos denominando, que es un litigio. El litigio tiene elementos. Uno de los elementos del litigio es el conflicto. Obviamente, si nosotros estamos viendo arriba que un conflicto se da por ese interés que tenemos ambas partes, ambas personas de ese mismo bien, pues tiene que existir esa situación, ese contrario por ese bien. La palabra conflicto proviene del latín conflictus, que significa combate, lucha o pelea por algo. Esta pugna o enfrentamiento es de carácter intersubjetivo. Esto es, que el litigio no puede existir sin dos sujetos distintos, que es lo que le comentaba hace un momento. Si yo digo, ese terreno es mío, porque yo vivía con mi abuelo y ahora me corresponde. Otro de mis parientes dice, no, ese terreno es mío, porque yo lo quise más. Bueno, si esas dos partes tienen esa necesidad o esas ganas o ese interés de hacer valer ese derecho, tienen que llevarlo a través de un proceso y a través de ese conflicto que se llama litigio y llevarlo a un proceso. Pero si una de las partes dice, ok, ¿sabes qué? Yo lo considero más mío, pero no tengo problema, quédatelo. No existiría el primer elemento del litigio, que sería el conflicto, porque le estarían dando la razón a la otra parte. Esa acepción de sujetos abarca tanto a las personas físicas como a las denominadas jurídico-colectivas, quienes también pueden verse involucradas en algún litigio por afectarle su esfera jurídica o su interés por algún otro ente, ya sea de la misma naturaleza o por personas físicas. El ejemplo que les ponía, si yo me corren de mi trabajo y en este caso una persona jurídico-colectiva, que sería la empresa que me tiene contratada, si fuera el caso, y yo le digo, me corriste injustificadamente, me debes 100,000 pesos de finiquito, y la otra parte dice, no, no te debo tanto, pero te los voy a dar para que no haya litigio, para que no nos vayamos a un conflicto. En materia laboral lo estaríamos llamando de otra manera, pero al final del día necesitas un conflicto para que exista ese litigio. Si la empresa te dice, no, sí te voy a dar lo que tú quieres, pues no había procedimiento alguno que llevar. Otro de los elementos otro de los elementos del litigio es el interés, que es la relación entre el ente que experimenta la necesidad y el acto para satisfacerlo. Es decir, la actividad o conducta que se despliega las personas que tienen la necesidad para procurársela. Existen intereses individuales y colectivos. Los primeros se refieren a la situación favorable de un individuo en particular. Por el contrario, los colectivos son aquellos que se originan respecto a varias personas. De hecho, inclusive hay demandas en las que puedes demandar, obviamente, en lo particular, cuando tu interés es individual, o hay demandas colectivas. No sé si han escuchado esa parte. Un grupo o de individuos se une sobre la misma pretensión. Tienen el mismo objetivo de llegar a resolver ese conflicto. Tienen el interés de decir, a todos queremos que nos resuelva el Estado de la misma manera. Es un elemento de litigio el interés, porque si no hubiese interés de hacerlo valer, pues no habría necesidad también llevar a cabo un proceso, ni habría un litigio. En el primer ejemplo que les ponía, el ejemplo del inmueble. Me corresponde más a mí,
pero no tengo interés. No me interesa quedarme con ese inmueble, que se lo quede mi otro familiar. No habría conflicto, que es el que vimos anteriormente, y no habría interés. Por lo tanto, pues no habría un litigio. La pretensión consiste en una manifestación de la voluntad. La pretensión es la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que hemos dicho, yo siento en el caso de que si hubiera un conflicto y si hubiera un interés, yo creo y considero que yo tengo más valor y acredito más la propiedad por X, porque, no sé, porque tengo más años viviendo aquí, porque mi abuelo me firmó un contrato, porque a lo mejor yo llevé un procedimiento en vida con él, porque hicimos un contrato notarial, porque a lo mejor ni era de mi abuelo, era de mi papá y se lo vendió X. La pretensión es decir que su interés de mi otro familiar, en el ejemplo claro que estoy poniendo, se subordina a mi interés propio. Es superior mi validez o la validez que yo hago ver dentro del proceso al órgano jurisdiccional que tengo sobre ese interés. Yo voy a demostrar que mi interés es superior al de mi contraparte, pero más allá de mi interés, que mis medios para hacerlo valer son superiores al de mi contraparte. Lo voy a hacer mediante una pretensión. Hay medios que la pretensión que pueden hacerlo valer, que son los legales como son los ruegos, pero también pueden ser de otro género como las amenazas, las fuerzas, que esto sería de manera ilegal. Al principio yo les comentaba, claro, y hemos visto y veremos a lo largo de la historia, e inclusive en la vida real, que mucha gente prefiere hacerse justicia por su propia mano. Resuelven hacerlo porque suponen o presuponen que nuestro sistema jurídico está dañado por X circunstancias, llámese tiempo, llámese medios, llámese actitudes y aptitudes, llámese corrupción, X. Hay personas que prefieren hacer valer esa pretensión por medio de la fuerza. Esto obviamente también sería, si lo lleváramos a un plano legal, sería un litigio. ¿Por qué? Porque, bueno, también hay un conflicto, también hay un interés y hay una pretensión de hacer valer o que se te restituya ese derecho que se te lastimó y lo hacen de manera ilegal. La resistencia, que es otro de los elementos del litigio, consiste en la negación de la subordinación del interés propio al ajeno. Y esta resistencia puede ser de dos tipos, cuando se lesiona el interés y además cuando el adversario discute la pretensión. Yo puedo, vamos a poner otro ejemplo, un ejemplo de un contrato. Yo le arrendé a unas personas mi inmueble. Si nos fuéramos a lo que vimos, tenemos el interés que es sobre ese bien inmueble, que es esa casa. Después tenemos un conflicto de intereses porque resulta que el inquilino ya no me quiere pagar renta. Y no solo no me quiere pagar la renta, no se quiere salir de mi inmueble. Por lo que para el primer caso o el primer requisito o elemento de litigio, tendremos un conflicto, que es la falta de pago. El segundo elemento que sería tenemos un interés. ¿Cuál es mi interés? Pues que me pague. ¿Cuál es su interés de él? Pues no pagarme. Tenemos una pretensión, en este caso la pretensión sería mía, de hacerle valer y de hacerle entender que me debe ese dinero porque él ya hizo uso y disfrute de ese bien que no le correspondía y por el cual a lo mejor firmó un contrato,
y quedó en una cantidad en cierto tiempo. ¿Cuál es mi interés? Bueno, decírselo, que lo cumpla, que lo haga y en un momento dado llevarlo con un tercero que resolviera esa situación. Esa sería la pretensión. Y después tenemos lo que es la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Bueno, que mi inquilino me dijo no te voy a pagar y no me voy a salir y hazle como quieras. Sabemos que nosotros como dueños, aun cuando seamos dueños del inmueble, aun cuando fuera el caso en el ejemplo que les estoy poniendo, yo no puedo hacer uso y ir y sacarlo a la fuerza, ni ir y agredirlo y sacarlo, porque estaría haciendo precisamente justicia por mi propia mano. Para que yo logre sacar a ese inquilino, tengo que llevar un proceso y que entonces un órgano jurisdiccional o un tercero en discordia sea el que determine que mi interés prevalece sobre el interés de esa persona. ¿Cuál es su interés? Bueno, el que ya vive, el que tiene un techo, el que tiene un lugar donde habitar y que mi interés es mayor, que mi derecho es mayor. ¿Cómo lo voy a demostrar? Bueno, con los papeles que determinan que ese inmueble es mío, que yo lo compré, que yo lo pagué y que yo le di a él en arrendamiento ese inmueble. Esa resistencia lesiona el interés, por lo que en segundo plano hablamos de una pretensión insatisfecha. Otro de los elementos del litigio, o el principal elemento, son las partes. En materia civil, las partes, bueno, se van a llamar actor y demandado, y hemos manifestado que el conflicto de intereses es intersubjetivo. Por tal razón, solo son los sujetos o entidades del mismo. Pero no quiere decir que solo haya dos personas. Vuelvo a repetir, puede haber demandas colectivas, pero si hay 10 personas con la misma pretensión, a las 10 personas se les llamaría actor y a la empresa, por ejemplo, se le llamaría demandado. No a cada uno se le determina de diferente manera. Por lo tanto, uno de ellos representaría el interés de todos. En el ámbito procesal, a la persona que exige del órgano jurisdiccional la aplicación de una norma sustantiva a un caso concreto, ya sea de interés propio o ajeno, se denomina parte. A su vez, puede hablarse de partes en sentido material y partes en sentido formal. Con las primeras nos referimos a la persona o personas, a quienes les afecta de manera directa la sentencia. Y entonces se habla de actor y demandado. En el ejemplo que les estaba yo poniendo del arrendamiento. ¿Quién sería el actor? El dueño del inmueble. ¿Quién sería el demandado? El inquilino. Yo como actor o el que fuese actor está haciendo valer las pretensiones contra el demandado. Estamos demandando al inquilino para que se retire del inmueble que se le dio en carácter de prestado, sinónimo de arrendamiento. Por otro lado, al hablar en sentido formal nos estamos refiriendo a los representantes que actúan por otro, pero de ninguna manera la sentencia afectará sus derechos en lo personal. ¿Cuál sería esta última parte? Pues el abogado. El abogado defiende una u otra parte, pero no habla sobre sus intereses propios, habla sobre los intereses del actor o el demandado. Llámese como se llame, ambas partes tendrían que tener un abogado, y ese abogado los va a defender, y ese abogado va a hacer valer sus derechos, que prevalezca el derecho del que ellos consideren que es superior al del otro. El abogado del actor establecerá su interés jurídico, establecerá sus pretensiones, y a su vez el abogado de la parte demandada, bueno, dará contestación a esas pretensiones y también proveerá al órgano jurisdiccional de lo que él considere que va a hacer valer su dicho. El litigio es un conflicto de intereses, en cambio es solo un medio de solución o de composición del litigio.
El proceso y el litigio están colocados en planos diferentes. En el plano del contenido está el litigio y la pretensión, y en el plano del continente está el proceso y la acción. Para que nosotros tengamos un litigio debe de haber una pretensión, y para que nosotros tengamos un proceso tiene que haber una acción. Si recuerdan que arriba les comentaba yo esta parte, para que haya una situación tiene que haber una acción. Para que haya un proceso tiene que haber esa acción. Y para que haya un litigio tiene que haber una pretensión. La intención de hacer valer ese derecho. Podemos poner una pequeña conclusión que dice, sin pretensión no puede haber acción y sin acción no puede haber proceso. La acción es entonces la llave que abre el litigio y a la misma pretensión. El proceso, es decir, el proceso presupone la existencia de la acción, pero la acción a su vez está fundada en la existencia de una pretensión resistida o lo que es lo mismo en la existencia de un litigio. Por lo tanto, la acción es entonces la llave que abre al litigio y la pretensión al proceso. Para Carneluti existen otras formas equivalentes jurisdiccionales y él nos marca estas 6 pautas. El proceso extranjero, el proceso eclesiástico, la autocomposición, la composición procesal, la conciliación y el arbitraje. Y ya vamos concluyendo porque va a entrar otro maestro a las 6. Entonces, continuamos con con estas existencias que nos marca Carneluti la siguiente clase y seguimos con lo que es el proceso, profe.